que faltarían 5 meses para que se den elecciones de Congreso de la República. 7 meses larguitos para hacer la primera vuelta presidencial. No tiene ningún sentido hacer Congreso mundial con interlocutor internacional. Aquí hemos conectado es al país representado por los sectores civil, los sectores del Estado, como por ejemplo congresistas, igualmente las altas cortes. Igualmente estamos convocando a precandidatos y candidatos presidenciales, pero estamos también a través del Congreso una posibilidad de mirando los escenarios del futuro de temas tan cruciales como la salud, públicas, la educación, la seguridad. O sea que en ese orden de ideas, pues es un Congreso mirando hacia el futuro, mirando hacia después de mirando hacia después de la elección del 2026, haciendo propuestas de país. Los premios están llamados a hacer propuestas de país y no solamente escuchar propuestas de candidatos, y por eso pues, eso habrá muchas propuestas que queremos destacar a través de una serie de principios que tenemos del nuevo gobierno, y también vamos a entregar un documento que va a abrir una agenda del futuro de Colombia. Pero estas son generalidades. Yo quiero ir un poquitico al contenido temático que ustedes tengo que decir para que están conectados. Esta es, vuelvo y digo, la foco que va a tener el Congreso, pues, las personas de todo el mundo. Y alrededor de él se desprenden todos los ejes temáticos. Entonces vamos a hacer la mirada desde las ciudades capitales. Todos sabemos que así de fácil es por los alcaldes y gobernadores, con ellos hacia el futuro, cómo ven este crecimiento y obviamente las actividades de cada ciudad. Vamos a hablar del tema de la institucionalidad, que tiene está presente las altas cortes. Vamos a mirar el tema de la educación hacia el futuro. Vamos a tratar temas de sostenibilidad internacional. Igualmente, la opinión de los poderes públicos, el sistema de salud. Vamos a mirar también la mirada que tiene sobre Colombia empresarios de otras partes del mundo, especialmente de América. Vamos a hablar y a invocar el rol que debe tener el nuevo Congreso de la República que se elige en marzo. Obviamente, el tema de seguridad será prioritario y el contenido financiero del país. Quiero compartirles la agenda específicamente. Vamos a arrancar con una conferencia de comercio global que es tan importante por estos días. Un poco toda la parte de la geopolítica del comercio global, cómo ha cambiado en los últimos meses. Luego tendremos una instalación con actividades locales y obviamente tendrá la presentación de la presidenta del gobierno sobre la agricultura del país. Luego tendremos la conferencia magistral de arbitraje sobre la batalla de las piedras. Después tendremos el panel de alcaldes. Todo eso está orientado hacia el futuro. Los principales alcaldes de las distintas ciudades de Colombia, alcaldes locales. Posteriormente tendremos una conferencia magistral de Mauricio Gaona sobre la Colombia. Este es un bloque de democracia institucional
ciberseguridad. La conferencia precede el conversatorio, porque hay tres opiniones distintas en la academia. Pedro Medellín está especial de la aquí vemos al Estado, la Cámara de Estado. Posteriormente tenemos el panel sobre el futuro de la economía, una visión internacional desde España y una visión nacional del sector externo como director de la universidad. Luego tendremos una conferencia magistral sobre el futuro de la economía y las políticas. Posteriormente tendremos el panel candidatos presidenciales, 6, total de 6, y ahí termina, digamos, la gente. El segundo día empezamos con tratar el tema de sostenibilidad de inteligencia artificial. Vamos a lanzar con Amazon un fondo a pequeñas y medianas empresas de comercio para implementar procesos de inteligencia artificial a las empresas. El siguiente panel será sobre el futuro del sistema de salud desde la lista de hombres ministro, desde la visión que tiene un investigador como uno de los que sabe de salud del mundo a través de SINO, y también la visión de un gremio como es Afidro en cabeza de Ignacio Gaitán. Luego tendremos el bloque de las esperanzas de los poderes públicos, el procurador el secretario nacional, el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el registrador nacional. Sí. Está confirmado. Luego tendremos un conversatorio sobre el tema empresarial y la visión desde Iberoamérica, con la presidenta del Consejo Empresarial de Iberoamérica, el CEAPI, Nuria Villanova. Luego tendremos un panel desde el punto de vista del futuro contado por generadores de opinión, para Daniel Briceño, que es concejal, Terry Wise, que es columnista y empresario, Juan Lozano. Igualmente, posteriormente tendremos algo que va a ser muy interesante, que es el lanzamiento de una plataforma ciudadana de democracia y libertad, a entretener con un grupo democrático que se llama Principio y Fin. Esta es una plataforma para que la ciudadanía se exprese alrededor de todo el proceso futuro de Colombia. Posteriormente, tendremos una serie de saludos que nos han pedido algunas personas, especial por los 80 años del Narco. Luego vamos a tener un panel sobre el nuevo Congreso de la República, tendrá Carlos Alonso Lucio, estudiante de la Cámara de Representantes, Oscar María Pérez, que es representante de la Cámara por Antioquia, posiblemente candidato al Senado, y Mariana Ríos, representante de la Cámara por el Cauca, posiblemente va al Senado también. Después tendremos el conversatorio alrededor del futuro de la seguridad, el general Oscar Naranjo, ampliamente conocido, Santiago Tobón, que ha sido un investigador de ANFIP alrededor del tema de la seguridad, y Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, entidad que también viene trabajando fuertemente en esta temática.
Luego tendremos una conferencia magistral, El poder de la ilusión y la esperanza, a cargo de un empresario, Juan Pablo Neira. Sigamos. Posteriormente vendrá el segundo panel de candidatos a la presidencia, y de clausura y cierre tenemos un conversatorio alrededor de la geopolítica en este momento hay en la región, alrededor de la relación con Estados Unidos, la situación de Venezuela, obviamente de desertificación de Colombia, seguridad regional, en el que participará Rebeca Vick, que fue subsecretaria de Defensa de Estados Unidos y presidenta actual del Diálogo Interamericano, el doctor Juan Carlos Pinzón como exministro de Defensa y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, y intervendrá nuestra directora ejecutiva. Básicamente esa es la agenda. Luego tendremos en la noche la conmemoración de los 80 años del gremio, que será pues una reunión a la que están invitados todos los participantes y por supuesto todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan. Esperamos alrededor de unos 2.500 participantes en este evento, que va a ser pues muy interesante en la ciudad de Medellín. Bueno, básicamente esa es la presentación que queríamos compartir. Invitarlos a que nos acompañen, a que no se lo pierdan. Va a haber mucha noticia de este evento, estamos seguros, pues son que al menos esperamos a todos. Bueno, jefe, digamos que una de las preguntas más frecuentes entre los periodistas, los que nos están acompañando virtualmente, es cómo ha sido el acercamiento con el gobierno. Usted lo invitó, cómo fue la respuesta. Digamos que es una pregunta reiterada entre el equipo de periodistas del país. No, la respuesta es clara. En el año 2023, nosotros invitamos al presidente Petro y gran parte de su gabinete, perdón, en el año 2022. En ese entonces, nuestro congreso siempre ha sido la última semana de septiembre. El presidente nos pidió pasarla para octubre. Y finalmente, a la medianoche anterior, cuando se instalaba a las 8 de la noche, el presidente canceló su participación a pesar de estar en Cartagena. Y luego hizo una declaración alrededor de que el comercio no le da ningún valor agregado a la economía. A partir de ese momento entendimos que el comercio no era importante para el gobierno nacional y no existió ni siquiera como palabra en el Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, el comercio genera el 33% del empleo total, participa con el 17% del Producto Interno Bruto, tiene más de 2 millones de establecimientos en el país y más de 10 millones de empleados. Entonces, por esa razón, a partir del año siguiente, entendimos de que no era prudente volver a invitar al presidente ni a sus ministros. Igualmente pasó el año pasado y obviamente en este año tampoco lo hicimos, partiendo de la base pues que hoy en día no hay interlocución con el gobierno nacional y ya no estamos pensando en esta página en qué punto se va a pasar, sino en el libro abierto que viene. Esa es básicamente la razón por la cual el gobierno este tipo. Dos temas se están tratando en el Congreso: el presupuesto del año entrante y ha empezado la discusión también de la reforma a la salud. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de estos dos temas que se van a empezar a discutir? Bueno, sobre el primer tema, siempre nos hemos pronunciado en el sentido que primero no tiene sentido presentar un proyecto de presupuesto desfinanciado, como se ha hecho desde el año pasado, hacerlo por decreto este año, y que de alguna manera es una presión para poder tratar de aprobar una reforma tributaria
que nuestro concepto no tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que los colombianos estamos asfixiados de impuestos, no solamente internacional, sino también impuestos regionales. En la reforma del 2022, muchos colombianos se tuvieron que endeudar para pagar los impuestos. Afectó muchísimos sectores, empezando por el de terceros, que hoy muy complicado. Esto es mal llamado impuestos saludables. Creemos que es absolutamente regresivo el proyecto como está presentado, y sobre todo que más allá de analizar impuesto por impuesto, que todos tendrán un perjuicio sobre la economía del país, sobre los empresarios y sobre los ciudadanos. El concepto de fondo es que la mayoría de los colombianos no entienden por qué un gobierno que no ha ejecutado en un porcentaje alto que debería ejecutar en inversión social, un gobierno que no ha hecho sino derrochar recursos a nivel nacional e internacional, que tiene un crecimiento ilimitado en la burocracia, y un gobierno que de alguna manera se ha caracterizado por escándalos de corrupción. Los colombianos no entendemos por qué tenemos que ir a pagar más impuestos para tratar de tapar todos estos huecos. Y por esa razón, Renalco ha recomendado al Congreso de la República, a las comisiones cuarta, no aprobar este proyecto. Porque no es bueno para Colombia, que es totalmente nefasto para el país. Y por esa razón, creemos que el Congreso y quienes tienen la responsabilidad de hacerlo deben sintonizarse más con la ciudadanía y menos con el gobierno. Yo creo que a lo largo de esta legislatura hemos visto que ha habido intereses muy particulares de muchos congresistas que han estado por encima de los intereses colectivos del país. Y por esa razón, pues hacemos un llamado a los congresistas que tienen esta responsabilidad, que piensen más en los ciudadanos, en los colombianos, y menos en los intereses del gobierno. A continuación, de FCN. Doctor Paz, buenos días y buenos días a los colegas que están conectados. Bueno, yo quería preguntarle por cómo está viendo Penalgo, si han hecho algunos cálculos de cómo les ha ido con el tema de la corrección de este año, si han empezado a pagar digamos, este adelanto de impuestos. Y también quería preguntarle por las cifras del comercio para este año. Si bien el presidente Petro dijo en 2022 que no les ha aportado nada de economía, hemos visto que han mejorado las cifras. Sí, voy a empezar por el segundo tema. El comercio, desde que empezó el gobierno, estuvo cerca de 18 o 20 meses postrado, creciendo negativamente. Y a partir de, digamos, de mediados del año pasado, comenzó una recuperación que ha sido una recuperación buena, pero yo diría no, lo interpretamos como irregular. ¿Por qué irregular? Porque contrario a lo que ha sido el comportamiento del comercio en otras épocas de crecimiento, donde casi todos los sectores crecen, en este caso hay una serie de sectores que han jalonado ese crecimiento. Es decir, ahora en las últimas cifras de julio, el crecimiento del comercio fue 7, fue uno de los sectores que jalonó el crecimiento de la economía. Y si le sumamos el entretenimiento, que es otra forma de comercio, 6-7, pues ahí estuvo marcado ese crecimiento de julio. Pero cuando nos vamos a sectores, por ejemplo, ese crecimiento del comercio estuvo jaloneado básicamente por un sector, especialmente el sector de vehículos, motocicletas y todo lo que es el sector automotriz, especialmente. Pero hay otros sectores, en el caso del sector de vestuario, calzado, moda, sigue postrado, digamos, con cifra negativa, el sector de las papelerías, bueno, y otras tuterías, insumos de construcción. Entonces, es un crecimiento, digamos, irregular, pero sí ha habido una recuperación que se ve en las cifras, y unos meses mejores que otros. Por ejemplo, fue mucho mejor julio
en julio, y ahora agosto vuelve a ser poco inferior, aunque las cifras no las hemos dado a conocer, pero las vamos a dar a conocer próximamente, antes del Congreso, tal vez mañana o pasado mañana. Pues en este agosto fue relativamente bueno, pues fue relativamente bueno porque fue tan bueno como ha sido en los meses anteriores. Y en el tema de la autorretención, hay una gran preocupación, la respuesta es sí, pero hay una gran preocupación y es que algunas empresas van a hacer una autorretención sin saber si van a tener utilidades o no van a tener utilidades. Entonces, digamos que ese es un tema que estamos trabajando y vamos a mirar un poco pues, cuáles pueden ser las consecuencias que sabemos que por el momento no son buenas. Y continuamos con Solsual. Buenos días, doctor Cabal, y también pues, a todas las personas que están conectadas. Yo también tengo dos preguntas. La primera es, en la enmienda que usted dice que efectivamente no tiene interlocución con el gobierno nacional desde el 2023, después de lo que pasó en el 2022. Quisiera saber si el comercio en Colombia se dio cuenta que efectivamente el sector económico del país, o por lo menos el de ustedes, puede accionar, crecer y seguir sin ayuda del gobierno. ¿Esto por qué? Porque al final siempre hemos sido como un país muy parental, es decir, siempre hemos estado como el gobierno dice, el gobierno hace, porque como dice en el comercio es una cosa, pero si ustedes de verdad pueden determinar después de este periodo que el comercio en Colombia puede andar y crecer y ser sin el gobierno. Primera pregunta. Y segunda pregunta es el tema del empleo, porque efectivamente las cifras del empleo siguen, o sea, están estables o suben, el gobierno por supuesto saca pecho de eso, pero al final el comercio pues es uno de los más afectados con una, por ejemplo, reforma laboral. Entonces lo que quiero saber es si esas cifras digamos, empleo informal ha recaído pues en más medida en ustedes. Bueno, la primera pregunta, efectivamente, la fuerza de comercio en la comunidad colombiana es tal, y los números, digamos, los indicativos de generación de empleo, de participación en el PIB y de otros indicadores económicos son tan fuertes que la respuesta es sí. El comercio puede andar solo, sin necesidad del acompañamiento y el apoyo del gobierno. Pero, ¿qué sería para la economía del país, como ha estado demostrado en otros gobiernos, cuando hay un acompañamiento y hay de alguna manera un trabajo interactuado entre el sector público y el sector privado, donde se construyen políticas públicas? Voy a colocar un ejemplo. Así, por ejemplo, de la postración de la pandemia, ese trabajo mancomunado que hacen los gobiernos de para la librería sin IVA que jalonearon de una manera importante en la economía. ¿O qué pasaría si nuevamente el comercio, como los gobiernos tuvieran políticas de apoyo, políticas públicas de desarrollo, de incentivos para que su crecimiento fuera mayor? ¿O qué pasaría si hay gobiernos donde no toman medidas que perjudiquen al comercio, como la de este gobierno, comenzando aranceles en varios sectores, especialmente en el de vestuario y moda, de aranceles del 40%, cuyo resultado fue totalmente adverso por querer estimular la producción industrial que está caída, de ver las cifras, desincentivaron las ventas del comercio de este sector que está postrado y floreció una vez más el contrabando. Entonces, digamos de que sí, es muy importante, a pesar de que pueda sobrevivirse en el gobierno, es muy importante trabajar mancomunadamente con el gobierno. Voy a citar otros ejemplos que son pues, claves. Por ejemplo, la lucha contra el contrabando. Estamos en un periodo de contrabando que está nuevamente reinando. Los comerciantes organizados son los más perjudicados y obviamente si hubiera un gobierno que tuviera una decisión frontal de luchar contra el contrabando, pues el comercio se beneficia, el comercio organizado. Pero la respuesta es sí, estamos sobreviviendo y se ha demostrado la capacidad de los comerciantes de apostarle a Colombia, pero está demostrado que cuando hay un trabajo
público-privado armonizado, pues el crecimiento y los beneficios son mayores. Generación de empleo. Efectivamente, el gobierno saca pecho con las cifras de empleo. Cifras que todavía no tienen el impacto de la reforma laboral, que van a ser fuertes. Nosotros vamos a presentar en el Congreso, estamos listos, los resultados de una gran encuesta que hicimos entre comerciantes, no sobre qué va a hacer frente a la reforma laboral, sino qué está haciendo frente a la reforma laboral. Y los resultados son impresionantes. Todos conducen a la destrucción del empleo en distintas formas. Pero cuando uno mira las cifras de, si bien es cierto que la tasa de desempleo ha bajado, hay que analizar que la tasa de informalidad sube y de trabajadores por cuenta propia también. Luego, no es de las políticas públicas del gobierno que eso haya pasado. Más bien es por ese fenómeno y por otro fenómeno que también no tiene en cuenta. Y es que la presión por la demanda de empleo ha caído muchísimo por la cantidad de colombianos que están migrando a Colombia día a día. Basta hablar con los directores de las aerolíneas para darse cuenta que los aviones van llenos y se devuelven vacíos. Es decir, cada día salen y salen más colombianos. Se estima aproximadamente que en este periodo han salido cerca de 1.200.000 colombianos de Colombia. Y obviamente esa migración, que en la mayoría son jóvenes, le quita presión por la demanda de empleo y por eso también la tasa de desempleo se comporta de esa manera. Y lo otro que está sobre el tapete es hasta qué punto la metodología que está trabajando el DANE es totalmente certera frente a la realidad que está viendo el país. Seguimos con Laura Rodríguez y después Alfonso Aya. Presidente, quisiera preguntarle un poco relacionado con lo que viene hablando. El presidente Gustavo Petro en semanas anteriores se refirió sobre el incremento del salario mínimo y precisamente quería preguntarle por eso, porque la relación, si bien no solamente con el comercio, sino con varios sectores que ha estado un poco deteriorada, se viene ya ahorita una mesa de concertación para definir el salario mínimo, pero ya el presidente anticipa que podría ser por decreto, se saltaría una mesa de concertación que todos los años se hace y que además quiere cerrar, pues digamos, como su gobierno con un incremento sustancial. ¿Ustedes cómo ven pues esta propuesta del presidente? Y dos, también cómo vendría afectando aún más la generación de empleo y la creación de empleo por informal. Bueno, la verdad es que con ese anuncio, el presidente, un anuncio además, de hecho populista, dinamitó la mesa de concertación. O sea, yo no veo para qué se van a citar las mesas de concertación si la decisión ya está tomada. Es más, habló del porcentaje, es cierto que no es de la inflación. Entonces, particularmente, y aprovecho esta rueda de prensa para decir que no participará en la mesa de concertación porque es una burla. Cuando un presidente dice que lo va a sacar por decreto sacándose la mesa de concertación y los resultados que pueda recordar es malos para el gobierno, pero finalmente es una instancia constitucional que se está en este momento saltando y que está afectando contra la buena marcha de lo que es esa mesa de concertación laboral. Y el incremento de la inflación, pues nuevamente es absolutamente inflacionario. Los defensores del gobierno dicen, pero miren que porque un incremento alto trae más demanda y todo no es inflacionario. Ahí están las consecuencias. 2 meses seguidos la inflación creciendo consecutivamente. Si no fuera por ese incremento del dotado del salario mínimo anterior y por el efecto que ya se empieza a ver de la reforma laboral, la inflación seguramente estaría por debajo de 4 nuevamente. Está en unos niveles y de allí la prudencia que nosotros respaldamos del Banco de la República de tener una mesura en la disminución de las tasas de interés, porque la inflación no está derrotada. Y si a eso le vamos a agregar ese incremento de salario mínimo populista, que seguramente es una medida irresponsable de cara a las elecciones, pues obviamente esto va a traer mayores consecuencias inflacionarias. Y adicionalmente costos laborales para el 2026 por las nubes. Incremente
la disminución de la semana laboral, incremente que ahora en 36 se vienen 2 horas menos, incremente todos los costos laborales productos de la reforma laboral y a eso incrementa el 11% del salario mínimo, pues como ya lo estamos viendo, y por eso le invito al Congreso para que vean las cifras, ya comenzaron los cierres de micro, pequeñas y medianas que no aguantan la carga laboral que se está llevando a Colombia y que se está convirtiendo en el primer país de la región con altos costos laborales y el tercero en la OCDE. O sea que, pues, ese es un tema que hacia el 2026, ojalá con un nuevo gobierno, hay que estudiarlo muy a fondo, porque el país no va a ser competitivo de ninguna manera, ni va a tener la generación de empleo que todos queremos. Pues sí, perdona, una contrapregunta. Bueno, ustedes no van a participar, están anunciando de la mesa de concertación, pero ¿no creen que al no participar es darle todo el espacio para que el gobierno sí o sí define ese incremento del salario para el próximo año? Sí, sí o sí ya lo anunció Petro. Entonces, sí o sí ya lo dijo. El salario va a ser por decreto y va a ser del 11%. Pues, ¿para qué esa concertación? ¿Cuál concertación? Pero eso no se puede leer como los mil anuncios de uno de Petro. Un día se levanta diciendo una cosa, el otro día es otra. Pues, pienso que un tema tan delicado como el salario mínimo, siendo tan populista, lo va a utilizar como herramienta fundamentalmente. ¿Qué dicen ustedes del Consejo Gremial? Ustedes, pues, digamos que están todos, pues, No, muy... algo como que el Consejo Gremial puede haber posiciones diferentes de los... Bueno, y el Consejo Gremial, nosotros 4 gremios que participan en esa concertación. Y usted mencionaba sobre cifras de microempresas que ya han cerrado precisamente por esa carga y sus costos. ¿Tienen un dato de cuánto aproximado de cuántas empresas? Buenos días, doctor Cabal. El dólar ha venido moviéndose hacia la baja. No, pues se sorprende porque tú dijo que el dólar completo llegaba a los 5.000 y se reduce. ¿A qué se debe esa causa y cómo afecta eso al comercio? Yo pienso que eso no es ninguna sorpresa. Un país con 300.000 hectáreas de coca y la producción creciendo, pues obviamente esa es una economía subterránea que se puede y que le da de alguna manera poder adquisitivo al mercado. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Segunda razón, el incremento inusitado de las remesas internacionales producto de la migración de colombianos. Ha crecido más del 27%. Tercera razón, variables internacionales que también afectan la caída del dólar. Ahora, un escenario de dólar a la baja es bueno para aquellos comerciantes que importan y que gran parte, digamos, de su portafolio, porque recordemos que en Colombia el Pareto es más o menos 55-45 de productos nacionales, 45 de productos importados. Y digamos que eso es bueno para el consumidor en general, en la medida que los comerciantes que compran hoy con dólar más barato, seguramente en 3 meses, y esto se va a ver a final de año, va a haber seguramente precios más económicos de los productos importados. Acá en el chat nos pregunta, volviendo un poquito al Congreso, ¿cuántas personas estamos esperando y por qué este año en Medellín justo para los 80 años? Bueno, por varias razones, estamos esperando cerca de unas 2.500 personas, participantes, empresarios. ¿Y por qué Medellín? Por varias razones. Una de esas razones es porque hace 4 años decidimos sacar el Congreso que siempre se hizo en Cartagena, porque a diferencia de otros gremios, digamos que los comerciantes están a lo largo y ancho de la geografía nacional y querían ver el Congreso y vivir el Congreso de algo en sus regiones. Por eso, la primera vez que se sacó se hizo en Cali, la segunda vez el año pasado se hizo en Barranquilla, y en esta oportunidad también pues se hace afuera y se hizo en Medellín. Medellín tiene un significado muy importante para FENALCO porque fue la primera
región donde se abrió una regional de Plan, después de Bogotá. Segundo, porque pues ha habido muchos liderazgos que han pasado por el gremio. Y tercero, porque de alguna manera es una región que le está poniendo el pecho a la adversidad en cuanto a ese relacionamiento del gobierno nacional. Y tiene mandatarios que han sido valientes y que de alguna manera han logrado sortear la situación que se está viviendo en la nación. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, bueno, desde acá esta es una pregunta que dice, hay una medida por parte del gobierno que busca bajar los aranceles de importación de materia prima de las confecciones. Por parte de FENALCO, ¿cuál es la posición de las? A ver, aquí somos muy claros. Si lo que se pretende es impulsar el desarrollo de la producción industrial de confecciones, bienvenido sea que bajen la importación de materias primas. Pero lo que hizo el gobierno empezando el gobierno, le salió al revés, el impacto fue subir las prendas de vestir ya confeccionadas en un 40%. Y eso afectó a nosotros y a nosotros, como dije anteriormente, benefició fue al contrabando del país, que hoy ha crecido inusitablemente en esa región. Bueno, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos. A ustedes por estar acá y a los que se conectaron, muchísimas gracias por asistir a esta invitación. Quiero comentar que vamos a tener por fuera del Congreso, por fuera o dentro del Congreso, pero no digamos en plenaria, una rueda de prensa especial para los medios de comunicación de la presentación de los resultados del impacto de la reforma laboral.